a pedir que los niños, por favor. A ver, vamos a aplaudirles para que vayan al lado. Ahí van ellos. ¿Está bien o está muy frío? ¿Frío? Va a subir un puntito. Está bien. ¡Ay! El chancho también se va como siempre. Ella no se despega de su chancho, Danielita. Ay, no le llaman chancho, ¿no? ¿Cómo le llaman? Dulce sueño. Ah, dulce sueño, perdón, dulce sueño. Le he destruido a su mascota. Muy bien. Ahí va, ahí va. A ver, vamos a ver. Está sirviendo esa agüita, ahí va ahorita. Ahí está. Están que esperan a Benjamín, dile Dani. Muy bien. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Mateo 5. ¿Me llevo mi vaso? Claro. ¿Si allá arriba hay agua? Así es. Si hay agua también. Muy bien. ¿Está muy bien? ¿Está muy frío? Miguel, ¿está bien? ¿Sí? Ok, muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 5. El texto donde la segunda parte del mensaje nos vamos a centrar es en Mateo 5, del 7 al 12. Estamos en esta serie, aquellos que nos visitan, les contamos que estamos en la serie titulada El Rey morando entre hombres. ¿De qué se trata? Se trata de poder nosotros reflexionar de manera secuencial con todo el Evangelio según Mateo. Hemos comenzado en el capítulo 1 y no vamos a parar hasta el final. Vamos a ir semana a semana reflexionando y aplicando en nuestras vidas este Evangelio según Mateo. Y Mateo presenta al Señor Jesús como el Mesías, el Rey esperado, el Salvador del mundo. Y tiene ese mensaje central, y el Rey vino a instaurar su reino. Y de eso vamos a hablar ahora. Y en particular, el mensaje de hoy día le hemos llamado Quiero ser como mi Rey. Si Jesús es el Rey que ha venido a bendecirnos, si es el Rey que ha venido a instaurar su reino y nos ha llamado a salvación, o nos está llamando a salvación, pues tenemos que tener una respuesta. Dios quiere que al final de este mensaje, de este sermón, tu expresión sea el título que le hemos puesto, Quiero ser como mi Rey. Muy bien, como digo, el Señor Jesús vino como Rey, como enviado del cielo para poder instaurar el reino, como el Mesías esperado. Cuando Él se manifestó al pueblo de Israel, el Señor se presentaba en las sinagogas y era siendo reconocido como rabí, como maestro. Y como tal, era costumbre que los maestros, entendidos en la palabra, eran llamados a leer la porción semanal que hasta el día de hoy en las sinagogas judías, se lee una porción semanal y se reflexiona sobre ella y es secuencial durante todo el año. Entonces, el Señor era normalmente invitado para leer la porción semanal y Él, como también sabemos algunos, o les cuento, dice la palabra de Dios que toda la palabra apunta a Cristo. Toda la palabra apunta al plan redentor del Señor, que fue desde crear al hombre y al verlo caído, prometió desde Génesis 3 que iba a venir un Salvador. Si es cierto, al inicio estaba esa información media velada, pero poco a poco el Señor posteriormente rescata a un pueblo a través de Abraham, se hace un pueblo para que sea testimonio de Él en la tierra. Y de ese pueblo iba a nacer un Salvador, nacido de mujer. Y llegó el día en que llegó el Señor Jesucristo y cumplió todas las profecías que están escritas acerca del Mesías esperado. Dice Mateo 4:17, lo tienen ahí, un poquito antes de Mateo 5, ahí arribita nomás, dice, desde entonces Jesús, cuando se enteró que Juan el Bautista había sido apresado, dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar. ¿Y qué predicaba? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que las personas recibieron aquí dos mensajes. Inicialmente, el Señor Jesús, Él afirmaba en cada una de las sinagogas, como vamos a ver ahora también, que Él era el cumplimiento de esas profecías. Él era el Mesías.
Entonces todo el mundo muchas veces se leía el texto y decía, esto se ha cumplido el día de hoy, afirmando alguna profecía en particular. Entonces las personas tenían que ir tomando una decisión y reflexionando. ¿Quién es esta persona que está acá? Pero también la manifestación del Señor Jesús como Mesías no quedó solo en lo que debería ser suficiente, que era el cumplimiento de las profecías, sino algunos dudaban. Por ejemplo, pocos sabían de que él había nacido en Belén, donde había nacido también el rey David, que era una profecía. Algunos creían que era Galileo, de nacimiento, pero él era Galileo porque se había mudado ahí por su padre, desde muy niño. Después de regresar de Egipto, se instalaron en Galilea, y particularmente en Nazaret. Pero es muy importante también las manifestaciones milagrosas que hizo el Señor. Y si posamos nuestros ojos en Mateo 4, 23 al 25, dice lo siguiente: y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos, no dice algunos, todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos. Y él los sanaba, no dice algunos, sanaba absolutamente a todos. Y los siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. Por acá habla, por ejemplo, de Siria. Quiere decir que no solamente era la parte donde vivían los judíos, sino era toda la provincia que era administrada por el Imperio Romano, donde también habían gentiles. La fama del Señor iba corriendo de tal manera, no solamente por el mensaje que daba, sino también por los milagros que hacía, que corroboraban algo que algunos se empezaron a preguntar: ¿de dónde viene este poder? Y el Señor Jesús, sin duda alguna, empezó a manifestar un poder que no se había visto nunca. Y eso lo hemos resaltado algunas semanas atrás. Y a esta altura, los habitantes de esa época tenían que definir si era el Mesías esperado o no. Otros podrían decir, tal vez como los religiosos, que era un impostor, que no cumplía los requisitos, etcétera, porque temían perder su poder, su autoridad. Pero nosotros aquí, ya sea que seamos miembros, asistentes regulares a la Iglesia Comunidad Biblia de Jesús, o también algunos hermanos que nos visitan hoy día, están todos bienvenidos. O tal vez alguien que dice: wow, ¿qué es lo que se está compartiendo hoy día? ¿Quién era realmente Jesús? Ya han pasado casi 21 siglos desde que Él caminó sobre esas tierras. Y nosotros, basado en nuestra confesión de fe, que es un extracto de la palabra de Dios, en la cual resumimos las doctrinas importantes, tenemos como iglesia una definición de quién es el Señor Jesús. En el artículo 5 del capítulo 2, que es acerca de Dios, dice lo siguiente acerca de Dios Hijo. Tenemos escrito acá que nosotros confesamos que el Hijo, eternamente engendrado del Padre, es verdadero Dios. Por nosotros y por nuestra salvación descendió del cielo, se encarnó por obra del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, en una sola persona, sin confusión ni división. Él murió, resucitó y ascendió, y volverá en gloria a juzgar a vivos y muertos. Nos basamos en Juan 1:1, en Juan 1:14, Hebreos 1:3 y Filipenses 2, del 5 al 11. ¿Por qué lo menciono? Lo menciono porque culturalmente, en nuestra sociedad occidental, particularmente en el Perú, alguien le dice: sí, Jesús era hijo de Dios, sí, pero lo tomamos como algo cotidiano, como una afirmación tal vez religiosa, como algo que tiene importancia, pero más de la conversación, de la trascendencia que tiene. Les pido en el Señor realmente que algunos segundos estemos pensando, imagínense, que si el día de hoy viniera nuestra época y nosotros estuviésemos allí, transportémonos y fuésemos judíos en esos pueblos, y llega a una reunión similar a esta, ahí en una sinagoga, digamos, se lee una porción, ¿y quién llega? Llega aquel que está sanando a todos los enfermos. Y él afirma:
que esas profecías acerca del Mesías se están cumpliendo. Y todo el mundo dice, lo que él hace debe ser de parte de Dios. Pero no tenían toda esta confesión, este artículo en particular, que es un extracto ya también de todas las afirmaciones del Nuevo Testamento y de siglos de análisis, de reflexiones y de cómo el Señor a su iglesia, a la iglesia cristiana, a los que viene rescatando, generación tras generación, nos permite llegar a esta conclusión. Pero si el Hijo de Dios, Dios mismo, se encarnó, habitó entre los hombres y dijo que había venido a que los hombres se arrepientan porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué vamos a decir nosotros? ¿Qué pensamos nosotros? El concepto que tenemos del Señor Jesucristo está muy bien para el domingo en la mañana, está muy bien para alegrarnos, o alcanza para el lunes cuando vamos a trabajar, alcanza cuando empezamos a relacionarnos en casa. ¿De dónde sacamos los principios para vivir? ¿Los sacamos de la palabra de Dios? ¿O los sacamos de la cultura, de las costumbres, de lo que hemos heredado tal vez de buena fe de nuestros padres? Pero todavía no se ajustan a lo que dice la palabra. El Señor Jesús afirmó algo que tenemos que definir hoy día. Si realmente Él vino a instaurar su reino, está en una posición en la cual, si Él es el enviado, es el rey que venía a instaurar su reino, que si bien es cierto en la primera etapa es de orden interno, y de eso vamos a hablar ahora, que es que trata con nosotros, rescatándonos del pecado, reconciliándonos con el Padre, pero no queda ahí. Vamos a ver hoy día a través de las bienaventuranzas que tienen dos partes, las mismas bienaventuranzas. Primero, de un aspecto interno que reflexionamos la semana pasada, y ahora lo vamos a pasar de manera muy rápida, pero también un aspecto externo, en la cual podemos darnos cuenta nosotros si es que realmente el reino de los cielos ha llegado a nuestro corazón y estamos actuando como ciudadanos de ese reino. Dios quiera, se lo digo con todo cariño y amor, de que eso nos permita a nosotros entender que las enseñanzas del Señor Jesús, que su palabra es viva y eficaz, realmente trate con nosotros de tal manera de que cambie nuestra manera de pensar y de vivir. Y que nos permita dar testimonio de quién es Él y que somos parte de su reino. Dios quiera. Entonces eso es lo que estamos afirmando hoy día. Y si Él es el rey, entonces los reyes dan decretos divinos. Y eso es lo que hemos llamado al Sermón del Monte, que va del capítulo 5 al capítulo 7. Le hemos puesto un subtítulo, es decirle los decretos del rey. Y en base a los decretos del rey, ya venimos estudiando un poco, pero vamos a ir profundizando y extendiéndonos alrededor de todos estos capítulos, estos 3 capítulos. No son las únicas cosas que el Señor expuso, predicó, pero en estas enseñanzas son de tal importancia que el Espíritu Santo guió a Mateo para que puedan ser compiladas, porque trata realmente con nosotros, y Dios quiera que cada domingo, si el Señor todavía no viene, Dios mediante y nos da vida, puedas realmente ir entendiendo y cambiando tu manera de pensar y tu manera de actuar. Muy bien, entonces, si posamos nuestros ojos sobre el capítulo 5, en el verso 3, dice, bienaventurados. Y también vimos la semana pasada que bienaventurado tiene algunas implicancias, tiene algunas definiciones. Y algunas no lo alcanzaban hasta que llegamos una que también nos hizo entender. ¿De qué estoy hablando? Muchas veces bienaventurado se dice feliz, pero siempre decimos, pero es más que feliz. Gozoso, más que gozoso. Dichoso, más que dichoso. Y hace 2 semanas, analizando bien el origen de esa palabra y cómo también Dios mismo fue llamado bienaventurado, vimos que su origen era ser bendito por Dios. Quiere decir que aquel que es bienaventurado, Dios quiera que todos seamos receptores de esta afirmación de parte del Señor Jesús, donde el Señor nos diga, eres bendito por mí. Es una talla que va más allá de gozoso, feliz o dichoso, ¿verdad? Muy bien. En las 4 primeras bienaventuranzas que van del verso 3 al verso 6, trata de 4 principios, actitudes que debemos tener todos los hombres para con Dios, de tal manera
que internamente se haga ese proceso de transformación, de pasar de muerte espiritual, a vida espiritual. Y vamos a ver cómo este cimiento interno nos va a permitir entender también las 4 bienaventuranzas que vamos a ver hoy día. Vamos al verso 3 y vamos a ver qué dice ahí: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es un pobre de espíritu? Nadie quiere ser pobre, ¿verdad? Pero está claro que acá está hablando de un concepto interno, porque dice pobre de espíritu. Entonces, ¿qué significa? Significa que la persona que es pobre de espíritu reconoce que no tiene nada espiritualmente de valor para ofrecerle a Dios. Está con las manos vacías, está en bancarrota espiritual. Ahora, ¿cómo yo sé? ¿Cómo puedo atrever a calificar de que eso es bueno? O ustedes decir, ¿cómo sabe cómo estoy yo internamente en mi corazón? Cualquier ser humano, mientras no haya sido rescatado por la obra de Cristo, se acerca a un Dios que es santo, santo, santo. Y la sola presencia del Señor, la sola manifestación de su palabra, como dice Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Entonces tenemos que llegar a una conclusión. Si yo creo tener algo con que presentarme en mí mismo delante de Dios, entonces le estoy diciendo a Dios: lo que tú afirmas en la Biblia es mentira. Porque yo tengo un valor espiritual en mí mismo. Quiere decir que el Señor Jesús, al decir esto, está diciendo: es bendito aquella persona que reconoce su condición delante de Dios. Y dice, miren lo que dice Lucas 24, del 42 al 43, donde el ladrón que muere al Señor de Jesús, al lado del Señor Jesús, dice lo siguiente, miren: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón, este malhechor, reconoció que él era pobre de espíritu. Y al declararle al Señor su condición espiritual, permite que se cumpla la siguiente parte de esta bienaventuranza en el verso 3, donde dice: porque de ellos es el reino de los cielos. Y el Señor Jesús le está diciendo: hoy día estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que el Señor Jesús nos está diciendo: tú estás reconociendo tu condición espiritual delante de mí. Algunos en su misericordia ya hemos escuchado el Evangelio y hemos entendido que nuestra condición era de quiebre espiritual. Y nos acercamos delante del Señor y le dijimos: sí, Señor, en mí no hay valor alguno, porque he pecado contra ti, porque he pecado contra mi Creador, porque en mí no hay nada de valor del cual yo pueda acreditar de que por mí mismo tengo derecho de estar delante de tu presencia. Y Dios, en su misericordia, aquellos que llegan a esa condición les permite pasar de muerte a vida espiritual. Seguimos revisando rápidamente estas primeras bienaventuranzas de carácter interno y espiritual, que lo reflexionamos la semana pasada. En el verso 4 dice, del capítulo 5, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Quiere decir que está diciendo: bendito el que llora. Creo que a nadie le gusta llorar, ¿no? Un niño pequeño se golpea y llora. A veces nosotros tenemos algo que nos sobrepasa, nos quebramos. Tal vez, algunos, yo me acuerdo a mi padre, cada vez que era hasta mayor, hasta él fallecer, cada vez que se acordaba del Día de la Madre, que fue hace poco, él lloraba acordándose de su mamá. Siempre, porque sabía cómo él había cuidado de pequeño a su madre y cómo decía: ella murió en mis brazos. Realmente es algo triste. Alguien que muere, su madre muere mientras él era todavía a los 13 años de edad y no tenía padre. O sea, era algo triste. Pero acá lo que estamos hablando no es de algo que ocurre en una pena, una tristeza, un dolor físico. Tengamos en cuenta que estas primeras 4 bienaventuranzas tratan de algo interno. Yo les pregunto, si estaríamos delante del Señor y somos conscientes de nuestra condición espiritual de bancarrota, sabemos que Dios es santo, por ende, la consecuencia de nuestra condición espiritual es la muerte eterna sin Dios,
creo que hay motivo suficiente para llorar. ¿Y qué está queriendo expresar acá el Señor? En base al significado de los originales, habla acá de una tristeza profunda. Y lamento porque soy pecador, porque he sido hallado sin valor espiritual delante de Dios, y eso me da tristeza, y es normal. Es una tristeza que como pecador no tengo los méritos para estar delante de mi Creador. Y realmente eso está bien, que nos sintamos tristes si llegamos a esa conclusión, porque dice claramente acá el Señor que tiene una recompensa para aquel que dice: soy pobre de espíritu, estoy triste profundamente, no sé si con lágrimas o sin lágrimas, pero está expresando una tristeza profunda por su condición espiritual, y le dice: estás camino a darte cuenta de que el reino de los cielos son para aquellos que son conscientes de su condición espiritual, y también serás consolado porque estás en la posición correcta, en esa tristeza que trae la realidad de estar no a cuentas con nuestro Creador. Dice 2 Corintios 7:10, en la primera parte dice: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Más claro, no puede ser. Pero ¿saben qué? Hermanos, nosotros que hayamos recibido salvación en el Señor Jesús, también debemos saber que cada vez que nosotros pecamos, ofendemos la santidad de Dios, rompemos nuestra relación con el Señor, no estamos, a cuenta con Él, también debemos tener esa tristeza. Porque nuestro Creador, que es nuestro Padre Celestial, a través de la obra de Cristo, pues no estamos dándole una alegría, sino estamos una tristeza, estamos ofendiendo su santidad. Y ojalá también cuando pequemos seamos conscientes de ello y venga esa natural tristeza de ofender a Dios. En el verso 5 continúa diciendo: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. El de humilde, en otra versión, en la Reina Valera, dice: bienaventurados los mansos de espíritu. ¿Qué está hablando? Está hablando de una persona que tiene capacidades, no es una persona, melindrosa, una persona débil, sino está hablando que en sus capacidades, en sus fortalezas, él decide someterla bajo el control de Dios. Tenerlas sujetas a la voluntad del Señor, por ende, a lo que indica su palabra. Entonces él no se enseñorea de sí mismo, sino que está pendiente de las órdenes de su Señor para poder ejercer las capacidades que tiene. Y dice: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Eso ocurrió con Adán. Cuando fue creado Adán y Eva, el Señor les delegó la administración de la tierra. Pues no es de extrañar que cuando nosotros volvamos en su momento y el Señor haga cielo nuevo y tierra nueva, pues traerá a sus hijos para administrar nuevamente todo lo que ha creado. Entonces tiene sentido en la revelación bíblica, y tiene sentido de controlar esas capacidades bajo la dirección del Señor, pues es una persona digna en esa situación de poder delegarle la administración de algo. De eso está hablando otra vez, de ese corazón dispuesto a decir: mire Señor, yo soy pobre espiritualmente, estoy triste, todo lo voy a recibir de ti, y lo que yo tengo no me voy a vanagloriar, sino tú dirás: me someto a tu voluntad, me someto a tu dirección, y aquí estoy. Pero no queda ahí. En el verso 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Y dijimos que acá, cuando hablamos de hambre y sed, estamos hablando de una hambre y sed importante. Hambre de verdad, de 3, 4, 5 días de no comer, para llevarlo en términos prácticos, y de sed, de pasar tal vez 2 días sin probar una gota de agua y tal vez caminar un poquito a pleno sol. Tal vez ninguno de nosotros hemos pasado ese extremo, pero estamos hablando de ese énfasis. Entonces, tú tienes hambre y sed, pero que de justicia. ¿De qué está hablando entonces? Está hablando, el hambre y la sed física nos permite decir que son vitales para nosotros poder vivir. Si no soluciono el hambre y la sed, me voy a morir. Acá está diciendo igual: si yo no alcanzo justicia, no soy justificado delante de Dios, me voy a morir. Pero estamos hablando desde el punto de vista espiritual. ¿Ok? Entonces dice: bendito aquel
que tiene hambre y sed de justicia, que dice, ¿saben qué? Si realmente Jesús es el Mesías, es Dios encarnado y ha venido a instaurar su reino, yo quiero tener relación con Él. Yo necesito vida espiritual, porque estoy muerto en mis delitos y pecados, como dice la palabra, y yo quiero tener vida, porque si no, no voy a terminar bien. Dios puede estar poniendo eso en tu corazón, como una vez lo hizo conmigo. Una sensación interna en mi corazón de que no estoy a cuentas con el Señor y que he ofendido con mis pecados su santidad. Y dice que ellos serán saciados. Está hablando, sin duda alguna, de que en Cristo, en la obra de Cristo en la cruz, una vez muerto en la cruz y resucitado, ese mismo Jesús que anduvo por Galilea, que estaba en las sinagogas, que hacía los milagros, que afirmaba a la luz de la palabra que Él era el Mesías enviado y que la gente decía lo que Él hace tiene que ver con Dios, porque nadie ha hecho las obras que Él ha hecho. Ese Jesús viene a decir, tú tienes un problema con tu Creador, que es que tienes una lista de pecados que te acusan delante de la santidad de Dios. Entonces, en un justo juicio, eres declarado culpable. Culpable. Entonces Él dice, yo voy al juicio y voy a reemplazarte. Te doy mi santidad, te doy mi justicia, y yo llevo tu pecado. Y como la paga del pecado es la muerte, yo he subido esa cruz para llevar tus pecados. Hacemos la transacción. De tal manera que cuando yo me presento al justo juicio de Dios, yo digo, vengo aquí, ya no con las manos vacías. Ya no soy pobre de espíritu. Ya no tengo por qué llorar. Sigo sometiendo todo mi corazón al Señor y le digo, aquí estoy por los méritos de Cristo. Puedo ser hallado justo delante de ti porque la lista de pecados, como dice literalmente la palabra, que me acusaban, han sido clavadas en la cruz y el precio de ese castigo ha sido llevado sobre Él y yo he tomado su lugar también, que era ser aceptados por Dios. Él ha tomado el mío y yo he tomado su lugar. Esa es la obra de redención del Señor. Muy bien, entonces, aquí estamos, y dice que van a ser saciados, van a hallar salvación. Ser justo es ser salvo, ser saciado. Ahora podemos, en unos minutos muy largos, enfocarnos en las 4 bienaventuranzas que continúan, que ya son actitudes externas, que son consecuencia de estas actitudes internas. Y vamos al primer punto que dice, bendito el que tiene misericordia, lo he titulado así. Vamos al verso 7 del capítulo 5 que dice, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Si yo he reconocido ser pobre de espíritu, entonces estoy con la actitud correcta y digo, estoy al alcance de decir, Señor, ten misericordia de mí. Porque aquel que dice, yo no necesito, esa persona no está en la actitud correcta de poder alcanzar misericordia. Pero ya en base a esa misericordia recibida, ese favor, no ganado por mí, sino ganado por Cristo en la cruz, desde ahí yo ya puedo, salvo, puedo tener ese mismo corazón. Y dice el Señor que es bendito por Dios si es que yo también muestro la misericordia a mis semejantes. ¿Se dan cuenta que acá no está hablando de alguien que le encuentras en la calle y le dice, ay, pobrecito, le voy a dar una monedita? No está hablando de buenas obras, está hablando de una misericordia que comenzó siendo un regalo de Dios, don de Dios, salvación no merecida. Y recién quien ha recibido esa salvación está en capacidad de poder dar una verdadera misericordia a su prójimo, porque sabe de qué se trata. Seguramente tú en la actividad que tú haces, sea la que fuese, yo que sé solo las mías, no conozco las tuyas, y si fuese a ver lo que fuese, alguien que por ejemplo es un excelente carpintero, y yo voy, ya estoy que me muelo los dedos con el martillo, y empiezo a hacer algo, tú me dices, no, esto no es así, porque tú no conoces, es igual. Aquellos que hemos alcanzado misericordia de parte de Dios y salvación de Dios,
podemos tener realmente esa capacidad de poder tener una genuina identificación con aquel que tiene algún problema. Está hablando de, si no he recibido misericordia, no voy a poder dar ese tipo de misericordia que nos refieren, la de la talla del Señor, la que Él puede decir, bendito eres si la tienes. Solo un detalle, en Roma existía un derecho, a los que han estudiado acá derecho, se decía patria o potestas, no es patria potestad, que hasta ahora, mire, de ahí viene. Patria o potestas, ¿qué es eso? ¿Por qué trae este nombre raro acá? Porque la misericordia en la cultura romana era mal vista, y era la cultura vencedora. Ellos estaban dominados por los romanos. ¿Saben a qué tenían derecho? Que cuando nacían sus hijos, el padre, el varón, el padre de familia, podía hacer dos cosas. Esto significaba vive, y esto significaba muere. En ese momento lo ahogaban, niño o niña. Y muchas veces, si quien primero nacía era niña, casi siempre era así. Y ahora me van a entender, cuando los cristianos fueron movidos por el Señor a esta misericordia, muchos, aquellos que nacían con problemas, eran rechazados, pero le daban la vida, pero sus padres romanos no los recibían, los cristianos los recibían, los acogían, los adoptaban, etcétera, etcétera, o cuidaban de ellos. También no quedaba ahí, también este derecho de patria o potestas tenía que ver con los esclavos. Si aquel que era su amo iba por la calle y hacía algo malo y entraba en ira y decía acá, lo podía matar. Y nadie le decía que eras un asesino, porque era su propiedad. Y no quedaba ahí. También esto era tan cruel que llegaba hasta sus propias esposas. También podía deshacerse de ellas. Terrible. Patria o potestad, ya está abolida por si acaso. Y lo hermoso, ¿saben qué es, hermanos? Que aquellas que conocían al Señor, las mujeres romanas no llegaban ni al 10% de los que sabían leer. Las mujeres cristianas llegaban a más del 90% porque leían las Escrituras. Así que aquellos que hablan de verdadera libertad y de igualdad, donde el Señor nos une en esa unión con nuestras esposas, para juntos representar la unión de Cristo con su iglesia. Valió tanto la esposa de Cristo, nosotros los creyentes, que Él dio su vida. Así debe ser igual nuestra relación para con nuestras esposas. Estar dispuestos a dar nuestra vida por ellas. Así que nosotros estamos en el estándar del cielo, en el estándar del reino de los cielos que el Señor Jesús vino a instaurar. Solo un detalle. ¿Saben cuántos abortos hay cada día? Aproximadamente 200,000. ¿Saben cuántos millones de vidas son? 73 millones al año. 73 millones al año. No lo digo yo. Lo dice un instituto Guttmacher, que esos estudios son aquellos que la Organización Mundial de la Salud los presenta como la que han hecho todo este cálculo. ¿Saben ustedes que 6 de cada 10 embarazos no deseados terminan en aborto? Miles y miles de niños están muriendo. ¿Cómo creen que ve el Señor a nuestra sociedad, a los hombres, a las mujeres en el siglo XXI? Sin ninguna misericordia, ni por aquellos seres que ellos mismos han sido usados por el Señor para traer a la vida. Esa es la realidad. Entonces, estamos en una condición también muy similar a esa época. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo le llevamos esto a la práctica nosotros en nuestro día a día? Hermano, yo quiero tener misericordia. ¿Cómo hago? Tal vez un tip, un pequeño consejo. Estoy seguro que cuando algo ocurre y es contra ti, tú dices, pero no es posible que hagan esto conmigo. ¿Por qué ha ocurrido esto? No es justo.
No es justo, lo que fuese. Este profesor no me puso la nota, este jefe no valora mi trabajo, este hijo no valora lo que me esfuerzo, mi esposa, mi esposo no está viendo que nos estamos matando para sacar la familia adelante, no me están valorando. No es justo. Misericordia es ponerse en el lugar del otro. Es algo que a mí me ayuda mucho y te lo aconsejo. Vas a hacer un negocio, ponte en el lugar del otro. Vas a dar una reprimenda a tu hijo, a tu hija. Vas a aclarar un tema con tu esposo, tu esposa. Imagínate que tú estuvieses en el otro lugar. Y por esas cosas, de lógica, te va a salir misericordia. Pero si realmente haces más todavía y encomiendas todo asunto al Señor, y realmente has nacido de nuevo, el Señor te va a dar misericordia, porque Él no pone algo que no podamos alcanzar en Él mismo. Así que la misericordia debe ser una característica de nosotros los creyentes. Es un regalo de Dios, nosotros hallamos misericordia, no es natural, hemos recibido misericordia, hemos gozado de su misericordia, pues también podemos tener misericordia con otros. Muy bien. Entonces, y el rey dice, si tú eres misericordioso, decreto que tú también recibirás misericordia de parte mía. Acuérdate que no es una misericordia que nace en nosotros, una misericordia que ya hemos gozado de ella a través del Señor, entonces podemos manifestarla también. Muy bien. Punto 2, por favor. Bendito el limpio de corazón. Bendito el limpio de corazón. Vamos a Mateo 5, versículo 8, que dice: bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. ¿Qué es el corazón? Bendito el limpio corazón. El corazón viene a ser el centro de nuestro ser. Viene a ser aquello que nos define, aquello que realmente nos motiva, aquello que es el centro de mi personalidad. Mire lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 15, 19, dice: porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Imagínate, tenemos un corazón muy, muy peligroso, que muchas veces, en lugar de buscar adorar al Señor, pues salen todo esto. Entonces yo tengo que someter mi corazón a la palabra de Dios, a la voluntad del Señor y obedecer. Acuérdense, cuando hablamos de llenura del Espíritu, lo más cercano es obedecer. Porque si yo obedezco las instrucciones del Señor, voy a ser gobernado por su voluntad. Miren lo que dice el Salmo 24, del 3 al 6. Dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob. Dice que aquel que es limpio de corazón va a poder ir delante del Señor. Como tengo un corazón que tiende al mal, yo tengo que someter este corazón a la voluntad de Dios. En otras palabras, yo tengo que estar constantemente limpiando mi mente y mi corazón. Hay alguien por ahí, yo llegué a una conclusión que no hay manera de vivir la vida. Hermano, amigo, amiga que nos visitas. Si tú crees que vas a poder salir de tu casa, o abrir el celular, o abrir la computadora, o dejar tu mente suelta, sin someterlo diariamente a ser limpiado por la palabra de Dios, te animo a algo, a que tú puedas buscar al Señor en su palabra, orar, porque estamos rodeados de seres humanos que de su corazón nacen todas estas cosas que el Señor dijo. Cosas perversas. Esa es la realidad. Escuchaba un podcast acerca de varones y decían: ¿cómo puede ser que hay varones que crean tan confiados de que a mí no me va a pasar nada? Está dirigido, hombre, justo lo mandé al chat de varones y les animo a que lo lean, lo escuchen. Buenísimo, porque dices, no te puedes confiar, es como un terreno, como que vas a una guerra
y están ahí a balazos, a espadas, y tú te vas, no sé, a Irán, decían ahí. Ahora como esté en plena guerra y andas todo despistado. O te vas de noche a un sitio donde hay asaltantes y tú crees que no te va a pasar nada. Obviamente tienes que estar prevenido, precavido. Esa tiene que ser nuestra actitud, porque nuestro corazón no tiende a lo bueno. Entonces nosotros tenemos que ser sabios. Miren lo que dice Hebreos 12:14. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dios es santo y aquel que se va a estar delante de él tiene también que ser santo. Y como eso no es natural en nosotros, y menos en medio de este mundo lleno de pecado y un corazón nuestro que se va a querer desviar, tenemos que sujetar. Y acuérdense lo que hablamos la semana pasada, aquellos que vinieron, y si no les cuento, cuando hablamos del Señor Jesús dice que su yugo, cuando habla de dos bueyes que están unidos, dice, mi yugo, lleva mi yugo. Dice, ¿cómo es eso? ¿Quiere que esté oprimido? Dice, mi yugo es ligero, mi carga es liviana. ¿Cómo así? Está dando a entender como dos bueyes que iban a arar y el Señor está ahí. En el otro lado está el varón. Me pongo yo ahí. Y yo digo, ¿cómo voy a andar, Señor, hoy día, el resto del día, mañana, pasado? Dice, no te preocupes, que si tú estás conmigo, presente, yo te voy a llevar por la buena senda. Y tendrás también un corazón limpio y un día verás a nuestro Padre. ¿No queremos eso? Yo lo quiero. Decían, ¿qué tanto anhelas estar delante del Señor? ¿Qué tanto la presencia del Señor es valiosa para ti? ¿Qué tal si un día tuvieses todo lo demás y no tuvieses ninguna relación más con Dios? O pones al Señor y dices, ¿qué pasa si un día pierdes lo que tienes? Inclusive pierdes a tus seres queridos. ¿Dios te basta? Dios me basta. Y Dios te tiene que bastar. Dios tiene que ser nuestro todo. Y ahí vamos a estar en las condiciones realmente de tener el verdadero corazón para con nuestra esposa, para con nuestros hijos, para con todo lo que nos rodea, y podremos ser de bendición donde quiera que vayamos. Entonces, aquellos que lloran por su pecado, en base a la bienaventuranza del verso 4, también, si mi pecado me trae dolor, pues yo quiero tener un limpio corazón. Se dan cuenta que es lo interno se refleja en lo externo, y el rey decreta que veremos a Dios. El todo del hombre es conocer a Dios. Y si realmente el creador del universo, que es Dios trino, pero el Hijo, Dios en la persona del Señor Jesucristo, vino a este mundo y estaba allí, instaurando su reino, y está hoy instaurando su reino, pues yo quiero estar con Él. Muy bien. 3. Bendito el pacificador. Vamos al verso 9 de Mateo. Regresamos a Mateo 5:9. Dice lo siguiente, lo leo. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Si tengo el corazón limpio, busco de manera activa anular los conflictos. Si yo tengo el corazón puro, sometido a la voluntad de Dios, porque soy humilde, manso, porque estoy diciendo, sí, yo tengo esta capacidad, yo puedo gritar, yo puedo exigir mi derecho, yo puedo, ante una situación, ponerme en cualquier posición ajena a la paz. ¿Se dan cuenta? El humilde, el manso, tiene poder bajo el control de Dios, entonces buscará que reine la paz donde quiera que él esté. El más grande pacificador, ¿quién fue? El Señor Jesús. Él es el príncipe de paz. Así que tenemos mucho que aprender. Él es el único camino para reconciliarnos con Dios. ¿Qué más acto de paz? ¿Qué más acto de paz puede haber
que reconciliarnos con nuestro Creador, que es santo, 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 y nosotros en pecado separados de Él. ¿Quién hace posible que estemos en comunión con Dios? El Señor Jesús. Entonces Él tiene mucho que enseñarnos. En Isaías 52:7 dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae las buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación. Le animo, y está quedando grabado ahí, para que lean Isaías 52 del 7 al 12. Es lindo. ¿Saben qué? Cuando habían guerra y de repente estaban viendo los vigías de la ciudad, ahí en Jerusalén o en cualquier ciudad, que venía alguien corriendo, no venía todo triste porque habían sido masacrados, venía alegre, se le notaba en la manera de correr porque venía a dar las buenas nuevas, que hemos triunfado, que ya es tiempo de paz nuevamente y no vamos a ser oprimidos. ¿Saben qué? Son los mismos pies los que el Señor nos llama a nosotros a tener para llevar el Evangelio de la paz. Decirle que el Señor Jesús es aquel que puede también traer paz en su corazón y reconciliar a toda persona con su Creador. Y hoy día en la mañana, y le decía a un par de amigos con que compartimos, que están acá, realmente yo me acordé de la persona que me trajo el Evangelio. Y le decía, oren para no llorar. Pues realmente hay personas que sin duda alguna tienen una vida que a los ojos nuestros no son tal vez los mejores, inclusive los mejores cristianos. Pero si de algo se dirá, no solo acá, sino en los cielos. Algunos que son un poquito mayores se acordarán de Luis Miguel López Cano, que fue un comentarista deportivo muy famoso en su época. Bueno, él se apareció un día con sus preciosos pies al aula donde yo estudiaba y nos presentó el Evangelio de Cristo. Y ese día es el día más hermoso de mi vida. Perdón. Me acuerdo como si fuese ayer, por eso siempre, yo dije en la mañana, en la madrugada, en realidad, creo que ya lloré suficiente, pero parece que no. No porque me llevaran el Evangelio, que es obviamente tremendo, sino lo digo porque todos aquellos que lo conocieron, era un varón tremendo. Él, cuando estaba bien, porque tenía problemas muy serios, él tenía unas adicciones muy, muy fuertes. Tanto que eso le llevó a estar enfermo, a perder la familia. Pero él, cada vez que se recuperaba, compartía el Evangelio. Yo una vez, me acuerdo, muchas veces hablaba de él, porque yo le reclamaba de que cuando nos compartió el Evangelio no me dijo ni siquiera a qué iglesia ir. Y no solo a mí, sino a varios compañeros. Pero siempre hay un amigo muy cercano, que una vez nos visitó, Jorge Chun, que también recibió al Señor junto conmigo hace casi ya el 11 de agosto, va a ser 39 años. Pero sin duda alguna, siempre nos hemos acordado, nos seguimos acordando. Y un día en los cielos, yo soy el que voy a correr a agradecerlo. Lo llegué a ver, pude agradecerle una oportunidad, pero de verdad le digo, yo tenía un poco los sentimientos encontrados, porque le decía, ¿por qué no nos dijiste a dónde ir? Pues yo pasé los siguientes meses por recibir al Señor. Fueron muy difíciles para mí, porque no había quien me enseñe la palabra de Dios. Era un huérfano espiritual, como digo. Por eso es bueno que haya iglesias como la nuestra, donde buscamos que la palabra de Dios sea enseñada, estemos delante del Señor y nos ayudamos unos a otros a crecer en la vida cristiana. Pero esos son los pies más hermosos que puedan existir, aquel que lleve el Evangelio. Y seamos nosotros hoy
y todos los días portadores de las buenas nuevas. Seamos pacificadores, reconciliadores, como no va a ser nuestro sacrificio, nosotros somos solamente los portadores de las buenas nuevas. Porque quien pagó por esa posibilidad de salvación es nuestro Señor, con su vida. Muy bien. Dice Santiago 1:20, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, difícil para mí, hablo mucho, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que ser pacificadores, nosotros tenemos que ser personas que ante una disputa, algún problema, realmente busquemos la reconciliación. Nosotros tenemos que ante algo que nos sobrepasa, algo que nos carga el corazón, la mente y va a salir palabras de ofensa, Dios quiera que en ese instante nos acordemos de que nuestro Señor es pacificador. Y nosotros debemos serlo también. Muy bien. Y dice, ¿saben qué? El rey decreta que aquellos que son pacificadores serán llamados hijos de Dios. ¿Cómo es nuestro Salvador? Nuestro hermano. ¿Qué tal privilegio? En lugar de ser nosotros esclavos de quien nos salvó, lo llamamos hermano. Es tremendo. Nunca lo vamos a poder entender, por lo menos yo. Concluyendo, dice en el verso 5 del 10 al 12, dice lo siguiente: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Esto viene a ser ya como el examen final. Si nosotros realmente tenemos esas actitudes internas de pobre de espíritu, de estar dolidos por nuestro pecado, de realmente poder tener bajo control y presentarnos delante del Señor y decirme, yo me someto a tu voluntad, Señor, yo aquí tengo hambre, tengo sed de justicia, quiero esa salvación que tú das, Señor Jesús. Yo quiero ser parte de tu reino. Y por ende empezamos a dar a ser misericordiosos, a ser pacificadores. Dice que muchas veces tendremos persecución. Y continúa diciendo el verso 11 en adelante, dice, desde el 12 dice, regocíjense y alégrense porque la recompensa, del 10, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. O sea, lo normal, lo lógico es que en un mundo donde el corazón es malo de las personas que andan en contiendas, un corazón donde salen cosas que ofenden a Dios, nosotros no estamos andando sobre un lecho de rosas. Por eso que los cristianos debemos sabernos cuidar del pecado, pero también debemos ser astutos, como siempre digo, para hacer lo bueno, como recomendó el Señor. Manso como una paloma para hacer lo malo y astuto como una serpiente para hacer lo bueno. Dando a entender que nosotros debemos saber el terreno que pisamos, en otras palabras, y debemos buscar la gloria de Dios en todo tiempo. Y eso solo es una manera, vivir como el Señor Jesús vivió, siendo un pacificador, presentándose delante de su Padre en oración siempre, buscando la dirección del Padre. Por eso Él fue manso, humilde, porque Él siempre esperaba, Padre, todo lo que tú me has dicho, he dicho. Todo lo que me encargaste, lo he cuidado. Y nosotros muchas veces no podemos ni con nuestras cosas mínimas y nos presentamos como nuestros hijos pequeños. No, déjame, yo sé lo que voy a hacer. Metemos las 4 y de ahí vamos donde el Señor. Señor, perdón. Porque ya no sé otra vez. Aprendamos, crezcamos en el Señor. Muy bien. Voy a terminar solamente leyendo 1 Pedro 3:14. Si vamos a 1 Pedro 3:14 y al 17, dice lo siguiente. ¿Y quién le podrá hacer daño? Desde el 3:14, sí. Del 14. Pedro le dice, pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Cuando habla de justicia está hablando de salvación, acuérdense.
Pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son, y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, y estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, pacificadores, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Este es el examen que debemos pasar. Un pasaje conocido por el tema apologético, pero en realidad ven el contexto. El contexto real es que si sufrimos persecución de cualquier tipo, yo no sé si va a ser tal vez en casa, o te digan, ¿qué? Para leyendo y leyendo la Biblia y no haciendo A, B, C. Otra, estás leyendo y dices, ojalá lo apliques a tu vida. Te dicen, ¿qué es eso? Etcétera. O también, nosotros vivimos en un país donde hay libertad para compartir el Evangelio. Aprovechemos, porque en todos estos casi 21 siglos de historia cristiana, lo normal es que haya persecución. Por eso es que ahora también todos nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a que sepan la bendición que es compartir el Evangelio, pero también que estén preparados, porque estamos en un mundo hostil al Señor. Porque el Señor vino a impartir su reino en su primera etapa, que es en el corazón de los que rescatan, para que nosotros reflejemos a Cristo. Pero llegará un día en que Él va a impartir, cuando Él venga, su gobierno será total. Y como bien dice las bienaventuranzas, nosotros también gobernaremos con Él, porque así es su voluntad, no porque la merezcamos. Vamos a orar. Padre Dios Santo, Señor, gracias por esta mañana. Nos reunimos en libertad. Gracias del Rey Jesús, del reino que vino a instaurar en los corazones de aquellos a los que llamaba salvación. Resuenen en nuestra mente y tu Santo Espíritu en nuestros corazones. Tanto nosotros los creyentes ya, que conocemos, Señor, tu palabra, hemos sido rescatados. Gracias porque estas bienaventuranzas nos permiten ver claramente de que podemos ser benditos por ti, porque hemos alcanzado misericordia de ti. Señor, ayúdanos a ser misericordiosos también. Ayúdanos a ser pacificadores, comenzando en casa, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser astutos, sabiendo que estamos en un mundo que te rechaza. Pero, Señor, que nosotros sepamos saber llevar el estandarte del Evangelio, con nuestro testimonio, con nuestra boca, con nuestra conducta. Te pido en tu misericordia, Señor, que pongas en nosotros ánimo para estar delante de tu palabra, para estar preparados a afrontar cada día en este mundo difícil. Pero, Señor, tal como cuando participamos en la Santa Cena, Señor, anunciamos tu venida. Le decimos, Señor Jesús, vuelve pronto y que todos los hombres sepan que tú eres Rey y que el Rey del universo, en su increíble misericordia, se hizo hombre, vivió entre los hombres allí, Señor, en esas calles polvorientas, hizo milagros, manifestaciones y dejó sus decretos para que nosotros, su pueblo, los ciudadanos de su reino, lo cumplamos. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que tengamos esa voluntad. Y si alguien no conoce al Señor todavía como su Señor y Salvador, sabe que tiene ese llamado del Señor Jesús, donde le está diciendo, aquí yo subí esta cruz, pero no quedé ahí. Pagué por los pecados a los que yo voy a llamar. Y te estoy llamando a salvación. Te estoy ofreciendo hacer un intercambio. Dame la lista de tus pecados que te acusan delante del Dios Santo, Santo, Santo. Y yo te daré mi justicia, mi salvación. Si tú estás deseando, así como cuando se tiene hambre y sed de justicia, pero no ahora en hambre y sed del cuerpo, sino de salvación, sé tú ahí en el interior de tu corazón, diciéndole al Señor, yo quiero ser justificado por la obra de Cristo. Yo quiero alcanzar tu misericordia, Señor. Y acepto ese intercambio en que Dios, en la obra de Cristo, me dé salvación
y yo le entrego mis pecados. Desde ahora andaré en tus caminos, guiado por tu palabra y tu espíritu. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra expuesta. También, Señor, permite que aquellos que la escuchen, grabada, Señor, también puedan aplicarla en sus vidas. Permítenos, Señor, desde aquí mismo poder adorarte, pero a su vez, Señor, poder ser pacificadores, ser misericordiosos, ser de corazón limpio, Señor, y estar dispuestos a pagar las consecuencias de nuestra fe. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien.